Y quiero que busque ahí conmigo en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 33, versículo 14. Es Dios hablando con Moisés. Verso 14. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré. ¿Qué cosa nos dará el Señor? Descanso. ¿Y cuál es su promesa? Que su presencia irá con nosotros. Y ahí hallaremos descanso. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de compartir, de predicar de tu palabra. Señor, dame gracia y úsame en esta mañana para hablar de tu verdad, para que esta palabra predicada sea alimento a nuestro corazón. Venga, Señor, a fortalecernos, a renovar nuestra fe, a renovar nuestra fuerza, Señor. Siempre somos necesitados de tu gracia, de tu verdad, de tu palabra, Señor. Siempre estamos sedientos de ti, y es en ti, Jesús, donde hallamos descanso y paz para nuestras vidas, Señor. Que esta palabra sea para cada uno de nosotros en esta hora alimento y comida, Señor, para nuestra vida. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este mensaje: aprendiendo a descansar. Pero lo cierto es que en la vida del creyente no se puede aprender a descansar. Es algo que se cree por fe y se vive por fe. Yo he estado enfrentando un tema de salud físico hace ya un buen tiempo, donde me he sentido muy cansado físicamente. Y he ido a médico, un médico, otro médico, hasta que algún médico logró dar lo que me pasaba y por qué mi cuerpo no lograba reponerse y sentirme yo descansado físicamente, mentalmente. Tiene algo que ver con el azúcar, y ahí estoy con una dieta especial, comiendo todo sano, todo integral, porciones, horarios, todo para que mi cuerpo vaya recuperando su sensibilidad al azúcar, porque ese era el conflicto que tenía. Tenía altas de azúcar y después me bajaba mucho el azúcar y ahí sentía sin fuerza, sin energía y una sensación de que me iba como a desmayar, a desvanecer. Son los años también. 42, un chequeo. Pero más allá de lo físico, también hay un componente emocional en todas las cosas. Y ahí es donde uno empieza a analizar y a reflexionar en la palabra. Porque ninguno de nosotros tiene alas ni es un ángel. Al menos yo nunca me he visto las alas ni las he sentido cuando me baño. Soy humano y en mi humanidad hay cosas que nos cuestan a cada uno de nosotros. Y uno de esos conflictos, de pronto, tensiones de la fe, es aprender a descansar en el Señor. Es aprender a confiar plenamente en el Señor. Esa es una tensión continua en la vida del creyente entre la fe y la realidad que estoy viviendo, entre las promesas de Dios y la realidad que estoy enfrentando. Porque nos enfrentaremos siempre a diversos escenarios en nuestras vidas. Tiempos de abundancia, de plenitud, pero también vamos a enfrentar tiempos de escasez, tiempos de necesidad. Viviremos tiempos en que nuestra fuerza física está en pleno, pero también viviremos tiempos en que vamos a enfrentar alguna enfermedad propia o de alguien que amamos. Son las diferencias que se van dando en la vida diaria. Pero para descansar en el Señor tenemos que creer plenamente en que Él siempre sabe que es lo mejor para la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que descansar plenamente en que el Señor sabe y conoce cuál es nuestra necesidad y Él sabe suplirla.
No es fácil cuando uno lo está viviendo, ¿sí? Cuando alguien se acerca a uno y dice, confía en el Señor. Y uno está viviendo y enfrentando toda una crisis, toda una problemática. Pero lo cierto es que la Escritura nos llama a descansar plenamente en Dios. Y esta es una promesa para todos los que hemos creído en Cristo, para todos los creyentes, que su presencia nos ha de dar descanso, que en Él encontraremos reposo para cada una de nuestras vivencias. Lo dijo el Señor: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. No sabemos el versículo. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Esa es una promesa entonces para todos los que hemos venido a Cristo. Y no es solo una promesa inicial en el Evangelio, porque a veces lo llevamos solo a esta primera etapa de la conversión. Es una promesa constante del Señor para nuestras vidas, que en Él hallaremos descanso. Por eso nos invita a todos a descansar en Él. Pero para descansar en Él yo tengo que creer en esta primera verdad, que Él es el dueño de mi vida, que mi vida está en sus manos, que me he rendido a Él. Y si yo creo a esta primera verdad, todo lo demás se va a sujetar a esta primera verdad de mi vida. Y todo lo demás se va a ir ordenando conforme a esta primera verdad. Porque si yo no creo plenamente en el Señor y confío totalmente en Él, siempre voy a seguir intentando hacer las cosas en mis propias fuerzas. Y cuando yo intento hacer las cosas a mi modo, con mis fuerzas, es cuando me voy cansando y desgastando. Y eso no es sencillo, porque uno siempre quiere que las cosas se resuelvan rápidamente, que las cosas se alineen de acuerdo a mi visión, que todas las cosas funcionen de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que yo creo, en mi vida de pronto y en la vida de quienes me rodean. Pero lo cierto es que la vida y las circunstancias de la vida no funcionan de ese modo. Y las cosas no se dan en el tiempo que yo quiero, sino en el tiempo de Dios. Y su tiempo es perfecto sobre mi vida. Por eso hallo descanso en Él, porque entiendo que Él sabe lo mejor para mí, que Él tiene, como dijo el salmista, mis tiempos escondidos en sus manos. Y que Él sabe siempre lo mejor para mi vida. Es decir, que mi vida está en sus manos, que yo no estoy en desamparo ni en abandono y que no estoy huérfano, que no soy como una hoja llevada por el viento, como hoy día cuando despertamos y caían las primeras gotitas y yo saqué a pasear a mis perritos ahí como a las 7 de la mañana y los árboles se movían. No somos como una hoja que el viento viene y toma y hace con ella lo que quiere. Estamos en las manos del Señor. En las mejores manos que yo puedo estar es en las manos de Dios. Dele un aplauso ahí al Señor. No descansar en Dios plenamente es en alguna medida no dar lugar a la obra plena de Dios en mi vida. Y se lo digo a usted y me lo digo a mí mismo. Tengo que dar lugar plena a la obra de Dios en mi vida. Hay cosas que yo no puedo controlar. Hay situaciones que yo no tengo el control, pero Dios sí. Y descanso en Él. Porque si no, mi mente se llena día y noche de situaciones hipotéticas. Porque tengo ansiedad del futuro, tengo ansiedad de lo que viene, ansiedad del mañana. Y mi mente empieza a llenarse de preguntas, de dudas, y siempre nos lleva al escenario más catastrófico posible. ¿O me pasa a mí nomás? Nos pasa. Entonces ahí viene la voz del Espíritu Santo a hablarnos y a decirnos: descansa en mí, yo tengo el control. Lo que tú no puedes hacer, yo lo haré. Yo voy a intervenir, mi mano poderosa va a intervenir. Yo pondré mi mano sobre aquella situación. El Señor viene a hablar
a nuestras vidas. En aquel mismo versículo el Señor dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y el Señor enseñó este concepto también en las bienaventuranzas. Bienaventurado, dijo, los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Van a recibir la tierra por heredad. Y nosotros siempre tenemos este concepto de pelear para poseer, de ganar algo, de conquistar algo, de dominar algo, para ser dueños. Pero el Señor nos llama a ser mansos y humildes. Y el manso va a recibir herencia. No aquel que se quiere imponer por sus propias fuerzas, sino aquel que confía en la obra de Dios en su vida. Ejemplo, Abraham con Lot. Ambos crecieron, fueron prosperados por Dios. Cuando usted lee la historia de Abraham junto a Lot, su sobrino, crecieron, se ensancharon, se multiplicaron, cada uno tenía bienes, hasta tal punto que empezaron a tener dificultades porque no cabían los dos en la misma tierra. ¿Y qué hace Abraham? Viene y le dice a Lot: escoge cuál tierra tú quieres. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Le dio la opción de elegir primero, porque Abraham entendía algo: yo no voy a disputar nada con mi sobrino humanamente, porque mi bendición no está en la tierra, mi bendición está en los cielos. Mi bendición viene de Dios. Yo no voy a entrar en disputa. Elige. ¿Y qué hace Lot? Elige la mejor tierra humanamente, mirando con los ojos naturales. Y esa tierra queda cerca de ¿dónde? De Sodoma y Gomorra. Eligió naturalmente. Y Abraham dijo: bueno, yo voy en la otra dirección, porque no es la tierra, es el Señor el que me ha bendecido. Y donde yo esté, la presencia del Señor, Él irá conmigo. Y Él me va a seguir bendiciendo y multiplicando, porque yo descanso en las promesas de Dios. Por eso el Señor nos llama a ser mansos y humildes de corazón, a no dar lugar a la ira en nuestro corazón. Así lo dice la palabra: no den lugar a la ira en sus corazones. No entren en una disputa natural por situaciones. Vayan a la presencia del Señor y ahí encontraremos descanso para nuestras vidas. Y lo dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré. No den lugar a la ira, porque de la ira y de los deseos del corazón nacen los grandes pecados del hombre. De ahí viene, desde el interior. La Escritura entonces nos llama a encontrar nuestro verdadero reposo en el Señor. Lo dice así el Salmo 127. Dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová, dice, no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y es Jehová el que da el pan y el sueño a sus amados. Porque dice: muchos trabajan y se fatigan y se sobreesfuerzan y no encuentran ni descanso ni sustento para sus vidas. En cambio, dice, a los que Dios ama, Dios da el sueño y el pan. Porque cuando Dios nos ama, en Él hallamos descanso. Por lo tanto, el salmista dice: Dios edificará la casa. Porque después salta otra verdad y dice que es Dios el que da hijos, que llena la aljaba de hijos. Y dice que son valientes y que el hombre no temerá hablar con sus enemigos en la puerta. ¿Quién edificó esa casa? ¿Quién abrió el vientre? ¿Quién dio hijos fuertes y valientes? Fue el Señor. Porque la confianza del dueño de esa casa estuvo puesta en Dios. Y Dios le dio hijos. Y en el mundo antiguo, si algo se necesitaba en una cultura que dependía de la agricultura, era hijos varones para trabajar la tierra.
Por eso a quien le nacían hijos varones y tenía muchos hijos, se consideraba un hombre bendecido, porque podía trabajar la tierra y tenía con qué enfrentar a sus enemigos. Cuando nosotros ponemos nuestra vida y descansamos en Dios, Él hará prosperar nuestra casa, nuestro hogar, nuestros hijos. La bendición del Señor estará sobre nuestra casa. Pero yo hago de Él el centro de mi vida, descanso en Él. Porque o si no, solo me canso, me agoto, me fatigo, intento en mis propias fuerzas hacer la voluntad del Señor. Moisés, lo que acabamos de leer, entendió este principio, entendió esta verdad. Mi presencia irá contigo, le dijo el Señor, y te daré descanso. ¿Qué había sucedido? El pueblo había pecado contra el Señor. Habían hecho un becerro de oro. Moisés lo daban por muerto porque fue y subió a la presencia del Señor. En eso el Señor se enoja con su pueblo y dice: no voy a ir con ustedes a la tierra. No iré a conquistar la tierra, enviaré un ángel delante de ustedes. Y Moisés le dice: si tú no vas con nosotros, no nos saques de este lugar. Si tú no vas, no nos saques de acá. Porque si tú vas con nosotros, todo es posible. Porque tu presencia es la que nos da descanso. Y tu presencia es la que prospera todo lo que somos y todo lo que hacemos. Moisés aprendió esta verdad. Si uno leyera este versículo, parece que fuera del Nuevo Testamento, pero no, está ahí en el Antiguo Testamento. Y esta verdad se sostiene hasta el día de hoy. El Señor le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, Dios no enviará al otro consolador, al otro que es igual que yo, pero que vive dentro de sus corazones. Y ese otro que vive dentro de nuestros corazones es el Espíritu Santo. Jesús es Dios con nosotros y el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Por lo tanto, el Señor está con nosotros y su Espíritu Santo vive dentro de nuestros corazones. Por lo tanto, su presencia está con la vida del creyente, con aquel que da libertad a la obra del Espíritu en su vida. Y en eso es donde encontramos descanso para nuestras vidas. No demos lugar a otra verdad mayor que no sea esta: que la presencia del Señor siempre esté guiando y gobernando nuestras vidas. Moisés lo entendió. No puedo yo gobernar a este pueblo, no puedo yo introducirlo en la tierra. Necesito la gracia y el favor de Dios sobre mi vida. Y lo mismo es para nosotros, para cada uno de nosotros. No puedo hacer nada humanamente, necesito siempre la gracia y el favor de Dios sobre mi vida. Y lo mismo es para nosotros que estamos en la iglesia. No podemos construir la obra de Dios en fuerzas humanas. Necesitamos la gracia y el favor de Dios siempre sobre nuestras vidas. Cuando usted ore al Señor, pídale al Señor, añade gracia, añade sabiduría sobre la vida de los pastores, sobre la vida de quienes presiden. Añade el favor a todo lo que la iglesia hace, que tu presencia, Espíritu Santo, siempre esté en mi iglesia, esté ahí en la congregación donde yo estoy, porque humanamente hay una verdad, pero eso es transformado cuando en medio nuestro está el Espíritu Santo obrando sobre nuestras vidas. Es el Señor el que cambia y transforma todo. Es la gracia de Dios la que embellece y adorna todo lo que hacemos. Sin su gracia, sin su favor, en medio de lo que estamos haciendo, no tiene esto mayor trascendencia. Las vidas son transformadas cuando se encuentran con Cristo. No con un hombre, no con una persona, sino cuando se encuentran con el Señor. Por eso siempre somos dependientes de la gracia y del favor de Dios sobre nuestras vidas. Y la misma realidad es en su vivencia. Señor, necesito tu gracia. Cuando uno abre ahí su emprendimiento, Señor, tú eres el que envía, tú eres el que da favor. Yo hago lo que a mí me corresponde, pero eres tú
el que envía, el que atrae a la gente, el que hace que yo pueda sostenerme, sustentarme. No son mis fuerzas, no es mi capacidad, es la gracia de Dios sobre mi vida. Moisés lo entendió: no puedo guiar a este pueblo en mis propias fuerzas, necesito que el Señor esté conmigo. Lo entendió siendo muy joven, porque se equivocó. Dice el libro de Hechos que él sabía y entendía que Dios traería libertad a su pueblo por mano de él, por su propia vida, por la vida de Moisés. Pero usted sabe que Moisés terminó asesinando a un capataz egipcio, huyendo al desierto. Intentó en sus fuerzas, pasaron 40 años y ahora es enviado por Dios. Entendió que si Dios lo iba a usar como un libertador sobre su pueblo, no iba a ser en su humanidad, no iba a ser en sus propias fuerzas, iba a ser por medio de la gracia de Dios en su vida. Si Dios nos va a bendecir, si Dios nos va a prosperar, no es por mi habilidad, no es por mi capacidad, es por la gracia de Dios sobre mi vida. Nunca se olvide de ese principio. Es Dios, es su gracia, es su favor sobre mí. Yo dependo del Señor. Que eso sea un pilar firme en su corazón. Porque Dios, sí, en su gracia, trabaja esta verdad en nosotros. Una y otra vez: dependo de ti, Señor. Yo no puedo, en mis propias fuerzas no puedo. Mis capacidades son limitadas. Tú eres infinito, tu amor sobre mí es infinito, es eterno sobre mi vida. ¿Cómo descanso en la presencia del Señor? Disfrutando y valorando la comunión con Dios. Tengo que tener comunión diaria con el Señor. Tengo que dar lugar a la obra del Señor en mi vida, valorando los tiempos que paso en oración y con el Señor, dando lugar a la adoración a Dios colectivamente y individualmente. Cuando vengo a la iglesia, valoro los tiempos del devocional, de alabar al Señor, de exaltar su nombre. No es lo previo a la predicación, ¿sí? No, yo vengo a adorar al Señor, vengo a estar con el Señor, vengo a disfrutar de su presencia. Y ahí, cuando estoy cantando, adorando, la gracia del Señor viene sobre mí. Canto de sus promesas, canto de su bondad. Y la presencia de Dios viene y me renueva. Y soy lleno del Señor. Y estoy preparado, mi corazón dispuesto para escuchar la palabra del Señor. Valoro los tiempos con el Señor. Valoro mi intimidad con Dios y le doy la importancia que eso debe de tener en mi vida diaria. Porque a veces decimos: el Señor no responde, no habla. Pero doy tiempos para que el Señor me hable. Dejo tiempo para que el Señor hable a mi vida, a mi corazón. Aparto tiempos para escuchar al Señor. O vivo en un afán constante. Recuerde, por más afanados que estemos, no podemos añadir ni un centímetro a nuestra estatura, dijo el Señor. A mí me hubiera gustado tener 1,85 m. Me quedé en el 1,74 m. Hasta ahí, con zapatos 76. No llego. Por más que me afane, por más que piense una y otra vez en las situaciones, solo me desgasto, solo me canso. Debo de confiar plenamente en el Señor. No puedo hacer nada si no tengo al Señor en mi vida, si su gracia no está sobre mí. El texto continúa en Éxodo y Moisés le dice al Señor: ¿qué nos diferencia de los demás pueblos? Si no es que tú estás con nosotros. Y eso es lo que diferencia al creyente, que Dios está con nosotros. Y eso hace toda la diferencia. Que yo tengo esperanza en Dios, que no estoy ahí sin ninguna esperanza en mi corazón, en mi vida, sino que confío en el Señor. Y eso marca toda la diferencia.
que en medio de toda prueba, que toda crisis, que toda angustia que puedo vivir, confío en el Señor. Él está conmigo. El Señor está sobre mi vida. Somos un pueblo distinto porque Dios está en medio nuestro. Y eso siempre marcará toda la diferencia. Así le dijeron a Abraham. Le dijeron: reconocemos que Dios está contigo, porque tú has sido prosperado donde otros en el fondo no han visto fruto de su trabajo. Por lo tanto, no queremos hacer guerra contigo, queremos unirnos a ti, porque reconocemos que verdaderamente Dios está contigo. Eso debe de ser la vida del creyente. Hay algo diferente en ti, hay algo distinto. Tú tienes algo que yo no veo en otras personas. Hay una paz en tu vida que yo no veo en otros. Tú siempre estás cantando. Hay algo en tu corazón que yo no veo en otros. Y yo quiero saber qué es. La gente da testimonio cuando usted está lleno de la presencia del Señor, cuando usted se ha llenado de la verdad de Cristo. Porque todas estas promesas se viven por fe, por la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Cuando hablamos del gozo del Señor, no es un gozo natural. No es que es alegre por naturaleza, no. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y que se refleja en todo lo que hace, en todo lo que dice, en lo que transmite, en lo que habla, en lo que conversa. Hay un gozo del Señor más profundo que tiene que ver con la obra de Cristo en nuestros corazones. Eso marca toda la diferencia, que Dios está con nosotros. Lo dijo el salmista de otro modo: aunque la tierra tiemble y sea conmovida, aunque todo a mi alrededor comience a desmoronarse, estoy quieto y reposo en el Señor. Estad quieto, dice el salmista, y conoced que yo soy Jehová. En medio de toda crisis, que todo se mueve, que todo a nuestro alrededor parece caerse, el salmista dice: estad quieto y reconoced a Dios en medio de esa situación, en medio de esa dificultad. No hagan nada, confíen en el Señor. Y para uno que es ansioso, es difícil. Porque uno a veces se transforma en un resuelve problemas y está acostumbrado a resolver, actuar. ¿Cómo salgo de esto? Y de pronto la palabra del Señor viene y dice: estad quieto y ved que yo soy Dios sobre tu vida. Iglesia, tiempo de Dios. Estad quieto y reconoced que Él es Dios sobre nuestras vidas. Yo le daría un aplauso al Señor. Moisés entendió esta verdad en este diálogo que tiene con el Señor. Entiende profundamente esta verdad. Mi descanso está en la presencia de Dios. Ahí descanso, ahí reposo, ahí encuentro nuevas fuerzas. Cierro mi habitación y me encierro con el Señor. Me voy ahí a la hora del almuerzo en mi trabajo y me encierro con el Señor, porque necesito una respuesta de Él. Y quizás no me dé una respuesta en ese momento, pero su presencia me hará descansar. Voy a ser renovado, voy a ser fortalecido. Voy a salir tal vez de ese lugar después de haber orado, de tener un tiempo de comunión con el Señor, y la dificultad va a seguir ahí, pero yo fui transformado. Yo comienzo a ver las cosas desde otra mirada, desde otro punto de vista.
El Señor lo dijo: mi yugo es ligero y liviana es mi carga. Ese es el yugo que debemos de llevar, el de Cristo, el del Señor. Ese es el que debo de poner sobre mi vida. Su yugo es liviano, ligera es su carga. ¿Por qué? Porque Él va conmigo, yo no voy solo, Él va a mi lado. Por eso su yugo es liviano y ligera es su carga. Yo dejo todo lo que traigo, toda mi ansiedad, todas mis preocupaciones, y comienzo a caminar en la dirección que Cristo me guía, que Cristo me lleva. Su yugo sobre mí es liviano. Mi forma de ver la vida es transformada cuando entrego todo al Señor. Ya otras cosas no causan interés, ni afán, ni preocupación en mí. Antes de Cristo otras cosas me movían. Otras cosas llenaban mi corazón. Otras cosas me daban una razón de por qué vivir. Cuando llego a Cristo dejo todo eso delante de su presencia y me pongo su yugo sobre mí. Y Él me guía en otra dirección totalmente distinta, totalmente contraria. Y ya los afanes de la vida no tienen la misma fuerza en mi corazón. Ya no me desgasto por lo que antes me desgastaba. Ya no le encuentro mayor trascendencia ahora. Mi trascendencia está en Cristo. Mi eternidad está con Él. Mi vida está en Él. ¿De qué temeré? ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Qué me puede robar el hombre si mi corazón está en Cristo? ¿De qué voy a temer si mi vida está en sus manos? Todo esto no es solo para ser sabido, conocido, recitado. Es para ser vivido y experimentado. Para entrar en estas promesas. No se puede aprender mecánicamente a descansar en Dios. Es por fe que creo en toda esta verdad y descanso en Él. ¿Puede ahí ponerse de pie?